Existe un silencio que engaña. Es el silencio que habita los corredores de tu casa cuando todos ya se han ido a dormir. Es ese momento en que pasas por la sala, ves las fotos antiguas en las paredes, los retratos de abuelos que ya partieron, de parientes lejanos, de padres que ya no están aquí, y sientes una extraña paz. Tendemos a romantizar la muerte. Creamos esta fantasía reconfortante de que todos los que mueren se convierten en ángeles instantáneos, que están allá arriba, sentados en una nube, sonriéndonos, protegiendo nuestros pasos con un amor incondicional y etéreo. Decimos, Él me está viendo desde el cielo, o ella está cuidando de mí. Es una mentira dulce que nos ayuda a dormir. Pero, ¿y si ese silencio no fuera de paz? ¿Y si los ojos que nos observan desde el otro lado no estuvieran llenos de ternura, sino de un terror indescriptible? Hoy vamos a tocar una herida abierta. Vamos a hablar de lo que sucede cuando cae el telón y el alma no sube, sino que desciende. Santa Faustina Kowalska, la secretaria de la Divina Misericordia, no recibió solo visiones del amor de Dios. Fue arrastrada, por orden divina, a los sótanos de la existencia. Vio el abismo. Y entre los tormentos que describió, existe un detalle, una sutileza teológica y mística que pasa desapercibida para la mayoría, pero que lleva el peso de un secreto terrible: la conexión visual entre los condenados y sus familias en la tierra. ¿Qué ven? ¿Qué sienten al verte a ti, ahora, sentado en esa silla? Prepara tu espíritu, porque la respuesta va en contra de todo lo que la cultura popular nos ha enseñado. No es una visión de nostalgia, es una visión de acusación. Para entender el secreto terrible, primero necesitamos despojar a la muerte de su ropaje romántico. Santa Faustina describe el infierno no como una cámara de tortura aleatoria, sino como un lugar de conciencia absoluta. El fuego que quema allí no es solo físico, es un fuego espiritual que penetra el alma sin destruirla, un fuego alimentado por la verdad desnuda y cruda. En la tierra podemos escondernos detrás de distracciones. Bebemos, usamos redes sociales, trabajamos en exceso para no escuchar la voz de la conciencia. Allá no hay distracciones. El alma queda sola con sus elecciones. Y parte de esa tortura, revelada a muchos místicos y confirmada por la teología más profunda, es que la memoria no muere, la inteligencia no muere. Y la conexión con lo que dejaron atrás permanece, pero de una forma distorsionada y dolorosa. Imagina por un momento un alma que acaba de caer en el abismo. Llamémoslo Roberto. Roberto fue un hombre normal. No mató a nadie, como nos gusta decir para justificar nuestra mediocridad. Pero Roberto vivió para sí mismo. Construyó su pequeño imperio, negligió la fe, enseñó a sus hijos que el éxito financiero era el único Dios verdadero, y se rió de la moral cuando estorbaba sus negocios. Murió de repente. El juicio fue rápido. La sentencia, irrevocable. Ahora, Roberto está en el abismo. ¿Qué ve Roberto de su familia? La tradición mística sugiere que Dios, en su justicia infinita, permite que los condenados vean los frutos de sus acciones en la tierra. Y aquí reside el horror. Roberto ve a su familia, pero no los ve con amor, porque en el abismo no existe el amor. El amor es una participación en Dios, y quien está allí cortó todos los lazos con Él. Entonces, ¿qué queda? Queda el orgullo, queda el odio, y lo peor, queda la responsabilidad. El primer secreto terrible es la visión de la continuidad del pecado. Roberto mira hacia la tierra y ve a su hijo mayor. El hijo está en la oficina, falsificando un documento, exactamente con la misma técnica que Roberto le enseñó en una cena relajada hace años. Nosotros, aquí en la tierra, tal vez diríamos, tal padre, tal hijo, pero para Roberto, en el infierno, esa escena es un nuevo tormento. Cada vez que el hijo peca usando la enseñanza del padre, la justicia divina computa eso en la cuenta de sufrimiento de Roberto. Es lo que los teólogos llaman pena accidental. El mal que hacemos no termina cuando morimos, ecoa. Si dejamos un libro perverso, un consejo malo o un ejemplo de impiedad, y alguien peca por causa de eso 100 años después,
nuestra responsabilidad aumenta. Santa Faustina vio que las almas maldicen el momento en que nacieron, pero también maldicen a aquellos que amaron equivocadamente. Roberto ve al hijo cometiendo el delito y no grita, «Para, hijo, está mal». Grita de dolor porque ese acto del hijo aumenta el peso de sus cadenas. Ve el mal que plantó floreciendo en la vida de quien más amaba, y eso regresa a él como fuego. Es una ironía macabra. El legado del que tanto se enorgullecía se ha convertido en el combustible de su propia tortura. Ve a la hija destruyendo su propio matrimonio por el egoísmo que absorbió al ver al padre tratar a la madre con desprecio. Ve a los nietos creciendo sin Dios porque él, el patriarca, ridiculizaba la religión en los almuerzos de domingo. Ve a su dinastía caminando hacia el mismo precipicio donde él está, y sabe que fue él quien dibujó el mapa para ellos. Pero hay algo aún más perturbador en la visión de Faustina y de otros santos sobre esa conexión. Es el odio a la oración. Esto es difícil de tragar, así que presta atención. Cuando perdemos a alguien, nuestra reacción natural, si tenemos fe, es rezar por su alma. Y eso es santo y necesario, pues si el alma está en el purgatorio, esas oraciones son como agua fresca en labios resecos. Alivian, elevan. Pero, ¿y si el alma está en el abismo? La revelación terrible es que las oraciones de los vivos no consuelan a los condenados, los queman. Imagina a la esposa viuda de Roberto, una mujer piadosa que él tal vez toleró en vida. Ella está en la iglesia, llorando, encendiendo velas, ofreciendo misas por el alma de su marido. Lo hace con amor. Pero allá abajo, Roberto ve eso y siente una repulsión furiosa. ¿Por qué? Porque la oración es luz, y para quien se convirtió en oscuridad total, la luz es dolorosa. El recuerdo de la misericordia de Dios, que él rechazó, se reaviva con esas oraciones, y eso solo aumenta su desesperación, recordándole lo que perdió para siempre. Ve el amor de la esposa y no siente gratitud, siente envidia, siente rabia. Quisiera gritarle que pare, no porque quiera su bien, sino porque esa bondad de ella es un espejo insoportable de su propia maldad. Y aquí entramos en la parte más oscura del secreto. El deseo de compañía. Santa Faustina dice que uno de los mayores dolores de las almas es la soledad moral, pero al mismo tiempo existe una dinámica perversa de la miseria ama compañía. Existe una teología aterradora que sugiere que el condenado, al ver a sus familiares caminando hacia la salvación, siente una envidia amarga. Si él perdió el cielo, no quiere que nadie más lo tenga. Es el instinto del demonio replicado en el alma humana. Ve a ti, tal vez intentando cambiar de vida, intentando ser justo, y odia ese esfuerzo. Ya no es tu abuelo querido. Es un ser de odio que, si pudiera, te arrastraría por el pie hacia abajo. ¿Recuerdas la parábola del rico y Lázaro? El rico, en el infierno, le pide a Abraham que envíe a Lázaro a avisar a sus 5 hermanos, para que no vengan también a este lugar de tormento. Muchos leen eso y piensan, mira, todavía tiene compasión, se preocupa por sus hermanos, pero los santos padres de la Iglesia tienen una interpretación mucho más cínica y terrible. Dicen que el rico no quería a sus hermanos allí no por amor, sino porque su presencia aumentaría su propio sufrimiento. Si los hermanos fueran al infierno, lo mirarían y dirían, fuiste tú quien nos dio el ejemplo de avaricia, maldito seas. Y esos gritos de acusación de sus propios familiares serían una tortura adicional intolerable. Quería evitar su llegada para ahorrarse a sí mismo, no para ahorrarlos a ellos. El egoísmo lo acompañó hasta el fuego. No quería ser confrontado por las víctimas de su mala influencia. Esto cambia completamente la forma en que miramos nuestra vida familiar, ¿verdad? Piensa en las herencias. ¿Cuántas familias conoces que se destruyen por un terreno, una casa, una cuenta bancaria dejada por un fallecido? Ahora, visualiza al alma de ese fallecido viendo todo eso. Si está en el abismo, ve la herencia,
el dinero que tal vez acumuló con tanta avaricia, evadiendo impuestos, explotando empleados, actuando como veneno entre sus hijos. Ve a los hermanos dejando de hablarse. Ve el odio naciendo en sus corazones. Y sabe, ese odio es mío. Yo fabriqué ese odio con mi dinero. Cada pelea allá arriba es un latigazo allá abajo. Se da cuenta de que el bien que creía estar haciendo, dejar seguridad financiera, era en realidad una trampa espiritual. Y ahora se ve forzado a mirar, sin poder intervenir, mientras el fruto de su trabajo destruye las almas de sus hijos. Santa Faustina escribe en su diario, 741, «Hoy fui llevada por los ángeles a los abismos del infierno. La primera pena que constituye el infierno es la pérdida de Dios. La segunda, el perpetuo remordimiento de conciencia. Ese remordimiento se alimenta de lo que se ve. El alma revive la película de su vida, pero ahora con la iluminación de la verdad divina. Ve aquel momento, aquella tarde de martes, en que el hijo pequeño preguntó sobre Dios, y él, el padre, cambió de tema o hizo un chiste. Ve ese instante como el punto de bifurcación que llevó al hijo al ateísmo y, en consecuencia, a una vida de vacío. Ve la causalidad perfecta. No hay mala suerte, hay consecuencias. Y ver esas consecuencias desarrollarse en la vida de los vivos es la televisión del infierno. Una transmisión en vivo, las 24 horas del día, del desastre que causaron. Pero hay un ángulo aún más aterrador que rara vez se discute. ¿Qué ven sobre quienes están a nuestro alrededor? Muchas veces, nosotros los humanos somos ciegos a las influencias espirituales. No vemos a los demonios que rondan nuestra casa, sugiriendo vicios, sugiriendo discordia. Pero el alma condenada sí ve. Ve el mundo espiritual tal como es. Imagina a una madre que murió en pecado mortal, una mujer que vivió por la vanidad y el desprecio a lo sagrado. Mira a su hija en la tierra. Ve a la hija arreglándose para una fiesta, usando las mismas ropas provocativas que la madre le enseñó a valorar. Pero la madre ahora ve lo que la hija no ve. Ve a los espíritus inmundos susurrando al oído de la hija, alimentándose de esa vanidad. Ve el aura negra de la muerte espiritual rondando la misma casa que ella decoró. Ve los peligros reales, los abismos donde la hija va a caer, y siente... ¿impotencia? Sí, pero mezclada con una culpa devoradora. Se da cuenta, yo abrí la puerta para que esos monstruos entraran en su vida. ¿Comprendes la gravedad de esto? Caminamos por la vida pensando que nuestras acciones privadas son privadas, que lo que hacemos entre cuatro paredes muere allí. Pero Santa Faustina vio el secreto. Nada muere. Todo genera eco. Existe un relato impresionante, no en el diario de Faustina, sino en la tradición exorcista, que dialoga con esto. Un demonio, forzado a hablar bajo el poder de Cristo, admitió que lo que más alegra al infierno es la destrucción de la familia, porque es una máquina de perpetuar el mal. Cuando un padre o una madre se condena, se convierten involuntariamente en propagandistas del infierno para su propia estirpe. Los hijos tienden a idolatrar la memoria de los padres. Si el padre era un adúltero convencido y feliz, el hijo tiende a ver el adulterio como algo aceptable. El alma del padre ve eso. Ve su imagen en la repisa siendo usada para validar el pecado del hijo. Mi padre hacía eso y era un gran hombre, piensa el hijo. Y allá abajo, el padre grita, «No fui un gran hombre, fui un necio, no me imites». Pero el grito no atraviesa el abismo. El silencio que escuchas en la sala es la barrera infranqueable. También ven las oportunidades desperdiciadas. Esto es vital. El alma en el abismo tiene una percepción aguda del tiempo, o mejor dicho, de la pérdida del tiempo. Te ven a ti, hoy, postergando tu confesión. Te ven diciendo, el lunes empiezo a rezar. Te ven desperdiciando la gracia de un domingo frente al televisor, entorpecido. Y eso los enloquece, porque ellos darían todos los océanos del mundo, todo el oro que ha existido, por un minuto de tu tiempo. Un minuto para decir, Jesús, misericordia. Te ven con ese tesoro en las manos,
el tiempo de vida, y te ven tirándolo a la basura, exactamente como ellos hicieron. Es como ver a alguien quemando dinero frente a un mendigo hambriento. Ven nuestra estupidez con una claridad que duele. Ven la fragilidad de tu vida. Ven el coágulo formándose en tu vena. El auto que va a cruzar el semáforo en rojo dentro de una semana. El cáncer que aún no ha sido diagnosticado. Saben lo cerca que estás del final y te ven viviendo como si fueras inmortal. Esa discrepancia entre la inminencia del juicio y la despreocupación de tu rutina es un espectáculo de horror para ellos. Pero ¿por qué Dios permite esa visión? ¿Por qué esa tortura adicional? No te engañes pensando que Dios es un sádico que pone pay-per-view de la tierra en el infierno para divertirse. Recuerda la premisa del primer guión. Dios es justicia infinita. La visión es permitida porque es la verdad. El condenado eligió la realidad sin Dios. Y la realidad sin Dios incluye ver la verdad desnuda sobre su propio legado. No es Dios castigando activamente, es la verdad de lo que construyeron derrumbándose sobre ellos. Construyeron una vida basada en mentiras. El dinero trae felicidad, el pecado no tiene consecuencias. Ahora, la mentira se acabó. Se ven forzados a ver la deconstrucción de sus tesis en la vida de quienes quedaron. Y ahora, el plot twist, el giro que este conocimiento debe provocar en mí y en ti. Si las almas en el abismo nos ven con esa mezcla de odio, culpa y desesperación, ¿qué ven las almas en el purgatorio y en el cielo? Porque la visión funciona en ambos sentidos. Mientras el condenado ve el mal que perpetuó, el alma salvada, o que se está salvando en el purgatorio, ve el bien que florece. Piensa en tu abuela que rezaba el rosario todos los días. Si ella está con Dios, te mira y ve cada vez que haces la señal de la cruz. Y eso aumenta su gloria. Eso es el accidental positivo. Cada vez que resistes una tentación porque recordaste un consejo suyo, ella recibe una nueva ola de alegría en el cielo. Su legado sigue generando vida. Esto nos pone frente a una responsabilidad brutal. Nosotros somos los protagonistas de la película que nuestros antepasados están viendo. Si tienes un pariente fallecido que vivió una vida torcida, lejos de Dios, y temes que esté en el abismo, tienes un poder que tal vez desconoces. No puedes sacarlo del infierno si ya está allí. Esa sentencia es eterna. Pero la Iglesia enseña que, como no sabemos el juicio de nadie, debemos presumir que hay esperanza, el purgatorio y rezar. Pero en el peor de los casos, si esa alma se perdió, tu vida santa aquí en la tierra es la única respuesta que queda. Si rompes el ciclo vicioso de tu familia, si decides no ser el alcohólico que fue tu padre, si decides no ser la mujer frívola que fue tu madre, estás gritando al mundo espiritual, la maldad se detuvo aquí. Dejas de enviar carbón a su hoguera, cierras el legado de pecado. Santa Faustina nos cuenta esto no para aterrorizarnos con historias de fantasmas, sino para despertarnos de nuestra letargia. El secreto terrible es que la muerte no corta lazos, solo quita las máscaras. Ese pariente que disfrutó la vida a lo loco y murió sin sacramentos, no está en una fiesta eterna. Está bajo la presión aplastante de haber desperdiciado la única oportunidad de existir en el amor. Y te está mirando ahora. La pregunta que queda resonando en tu cuarto vacío es, ¿qué está viendo? ¿Está viendo que sigues los mismos pasos, caminando como ganado al mismo matadero, validando su estupidez con la tuya propia? ¿Está viendo que peleas por su herencia maldita? ¿O está viendo que te arrodillas? Si está en el infierno, verte arrodillarte y buscar a Dios será un tormento para su envidia, sí, pero también será la prueba de que el mal no venció totalmente. Y si, por la misericordia insondable de Dios que Faustina tanto predicó, estuviera en el purgatorio, verte rezar es todo lo que tiene. Es la única cuerda lanzada al pozo. No vivas tu vida como si nadie estuviera mirando. La platea es inmensa. Millones de ojos espirituales observan nuestra caminata, los ángeles, los santos, los demonios y las almas de nuestros antepasados. Estamos en una arena. Santa Faustina vio el terror en los ojos de aquellos que comprendieron demasiado tarde que la vida es corta y las consecuencias son eternas.
No permitas que tu retrato en la pared se convierta, en el futuro, en el rostro de alguien que llora al ver a sus hijos repitiendo sus errores. Conviértete, hoy, en el ancestro del que se enorgullecerán en el cielo. Rompe la cadena. Cambia el guión que tu familia lleva escribiendo por generaciones. Cuando apagues la luz esta noche y sientas ese silencio, recuerda. El silencio es una ilusión del mundo físico. En el mundo real, en el mundo del espíritu, hay un clamor constante. Haz que tu vida no sea el motivo del grito de dolor de nadie del otro lado. Que tu vida sea el motivo del aplauso del cielo. Jesús, yo confío en ti. Esa fue la frase que Faustina nos dio como escudo. Úsala. Porque al final, cuando los ojos se cierren a este mundo y se abran al secreto terrible o a la maravilla eterna, esa confianza será la única moneda que tendrá valor. Quédate con Dios, y que la divina misericordia proteja tu casa de las miradas del abismo.